Rusia se mantiene de pie pese al brutal bloqueo comercial occidental. Las esperadas repercusiones de los extensos paquetes de sanciones aprobadas por los gobiernos del G7 y sus aliados contra la economía rusa no han logrado que Moscú ceda en sus objetivos en Ucrania. A pesar de que estas restricciones son las más severas aprobadas contra el país alguno en la historia contemporánea, las actuales cifras macroeconómicas y de intercambio comercial de la Federación Rusa, así como el mantenimiento de sus objetivos geopolíticos en la Europa Oriental, demuestran el rotundo fracaso de estas sanciones. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Prensa Alternativa busca reporteros ciudadanos en todas las provincias del Perú para que informen sobre la actual crisis política. Escríbenos al correo prensa.alternativa.produccion@gmail.com. Fracasan sin remedio las sanciones occidentales contra Rusia. A casi un año de la implementación de las retaliaciones comerciales contra la Federación Rusa, esta costosa política occidental sigue sin dar los frutos esperados en la economía, la diplomacia y la política interna y militar de Rusia. Y es que la estrategia desplegada por Washington y sus socios de Bruselas para golpear las principales fuentes del sistema financiero ruso ha tenido un efecto contrario al esperado, convirtiendo a Rusia en un hueso muy duro de roer, como lo demuestran las cifras económicas. El viceprimer ministro ruso Alexander Novak señaló en días recientes que los ingresos del presupuesto ruso por la venta de petróleo y gas aumentaron en un 28% durante el año 2022 en comparación al 2021 gracias a las sanciones occidentales. Lo anterior a pesar de que el gasoducto Nord Stream no ha suministrado ningún combustible azul a Europa desde hace meses, mientras que Nord Stream 2 nunca entró en operaciones pese a estar concluido y posteriormente fue objeto de sabotaje por un autor hasta ahora desconocido. Como resultado de las sanciones acordadas por los gobiernos occidentales a instancia de Washington, las exportaciones rusas de gas convencional disminuyeron a su mínimo en décadas, pero las exportaciones de gas natural, así como el petróleo ruso a otros clientes, aumentaron. El viceprimer ministro Novak informó que la producción de petróleo rusa aumentó a finales de 2022 en un 2% y ascendió a 535 millones de toneladas, mientras que las exportaciones crecieron un 7% a pesar de las acciones de países hostiles y sus sanciones. De acuerdo con Novak, quien declaró a los medios en el contexto de una reunión con el jefe de gobierno, Mikhail Mishustin, la cifra de la producción de petróleo de 2022 superó en 10 millones de toneladas a la registrada durante 2021 antes de la entrada en vigencia del embargo comercial. Es importante recordar que Rusia ha sido por décadas el mayor proveedor de petróleo a Europa, cubriendo más del 20% de las necesidades de este tipo de hidrocarburos de la Unión Europea, lo cual, sin embargo, no detuvo a Bruselas en su afán por sancionar a Moscú. En respuesta a la operación especial rusa en Ucrania, los países occidentales comenzaron a desarrollar medidas de sanciones cuyo propósito, entre otras cosas, era limitar los ingresos de Moscú por las exportaciones de petróleo, así como otras materias primas del campo energético. En consecuencia, la Federación Rusa está reorientando sus ventas de recursos energéticos hacia los mercados de países amigos que, a diferencia de los europeos, no han expresado una política hostil a Moscú. La mayoría de estos países corresponden a Asia-Pacífico, África y Latinoamérica. A inicios del 2022, cuando las sanciones al petróleo ruso solo comenzaron a discutirse, su producción disminuyó. En abril, la producción diaria promedio de petróleo y condensado cayó un 8,5% a 10.042.000 barriles, según datos aportados por la empresa Rostat. La producción petrolera en el mes de marzo fue de 10.971.000 barriles. En febrero fue ligeramente superior al alcanzar los 11.021.000 barriles, mientras que la del mes de enero fue de 11.019.000 barriles, demostrando el discreto impacto inicial de las medidas.
Con el paso de los meses, pese a que los países occidentales liderados por la Casa Blanca fueron adoptando paquetes de sanciones más agresivos, la producción petrolera rusa se mantuvo relativamente estable, con una producción de 10.900.000 barriles el pasado noviembre. En cuanto a la producción de gas natural licuado ruso, durante el año pasado, el viceprimer ministro Alexander Novak informó que la misma aumentó 8% durante el año 2022, a pesar del contexto desfavorable, alcanzando la cifra de 46.000 millones de metros cúbicos. De acuerdo con la empresa Rostat, la producción de gas natural licuado en Rusia en 2021 ascendió a 30 millones de toneladas. Según el pronóstico del gobierno ruso publicado en mayo, en 2022 las exportaciones de gas crecerían un 5,5% a 30.700.000 toneladas. Por otra parte, los pronósticos publicados el año pasado por el Ministerio de Energía de la Federación Rusa revelan que Moscú espera alcanzar entre un mínimo de 80 y un máximo de 120 millones de toneladas de producción de gas natural licuado para el año 2035. Las sanciones contra los hidrocarburos rusos se agravaron aún más el 5 de diciembre pasado con la entrada en vigor de las restricciones petroleras de los países occidentales, con la Unión Europea prohibiendo la compra del petróleo extraído de los yacimientos siberianos. La medida contempla tan solo una excepción. Se tratan de las entregas por oleoducto como parte de las condiciones impuestas por el gobierno de Hungría, que no tiene salida al mar y que depende en gran parte del petróleo y el gas natural de Rusia. En la misma fecha, las 7 economías más industrializadas del mundo, junto con Australia y la Unión Europea, introdujeron una restricción en los precios del transporte marítimo al nivel de $60 por barril, prohibiendo transportar y asegurar petróleo ruso por valores más caros. El gobierno ruso ripostó esta nueva escalada en el embargo comercial contra su petróleo, prohibiendo el suministro de petróleo a compradores extranjeros a partir del 1 de febrero si los contratos prevén el uso del mecanismo de precio tope impuesto por Occidente. Rusia proyecta aumentar para este 2023 la exportación de hidrocarburos y ampliar la geografía de suministros, como lo anunció el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, en la cumbre del G20 celebrada en Bali, Indonesia, celebrada a finales del año pasado. Lavrov dijo que el aumento de las exportaciones es posible, gracias a que el volumen actual de producción de petróleo supera las cifras del año pasado. Rusia está haciendo todo lo posible para fortalecer la seguridad energética. Así fue como exclamó el canciller ruso durante su intervención en la cumbre. El representante de Rusia destacó que su país también está aumentando la producción de gas natural licuado, desarrollando proyectos de gasoductos transfronterizos y trabajando en la creación de un centro de gas en Turquía que compensará los volúmenes que pasarán por Nord Stream. Lo cierto es que aquellos gobiernos que esperaban que Rusia dejara de ser la 11ª economía más grande del mundo debido al shock económico de las sanciones y por ende volvería al nivel de vida al estilo soviético de la década de 1980, tendrán que trazar una nueva estrategia. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.